podamos tener la repetición. Ahora sí, bienvenidos todos a este martes de café y webinar con el tema comunicación y manejo de conflictos, un tema que siempre ha sido importante, particularmente ahora me parece relevante cuando tenemos el reto de la comunicación de forma virtual, de forma electrónica, hacemos home office, ha habido muchos malos entendidos, problemas familiares, laborales y demás. Entonces, creo que es un tema súper importante de tomar y en las mejores manos con un querido amigo y además, la verdad, muy buen coach, el coach Cuauhtémoc Paz, que siempre son interesantes los temas y cómo profundiza y cómo nos ayuda a entender esta parte. Entonces, mi queridísimo Cuauhtémoc, bienvenido. Para cualquier comentario o algo que vayan teniendo dudas, tenemos el chat disponible y vamos a tener por ahí al final un momento para, si quieren abrir micrófonos, intervenciones. Pero pues bueno, ahora sí, cedo la palabra al coach Cuauhtémoc Paz. Bienvenido. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias por la invitación para colaborar con Sekiri, con este webinar, y a todos ustedes por estar interesados, por inscribirse, por participar, por estar en esta noche. Quizá algunos ya terminando jornada laboral y quizá ya quisieran descansar, mandar todo ya al día siguiente, pero están aquí con nosotros, muy interesados en continuar y en aprender un poquito más o reforzar sus conocimientos acerca del tema de la comunicación y el manejo de conflictos. Bueno, pues vamos a iniciar, desde luego reiterando una vez más el agradecimiento por esta oportunidad. Y bueno, pues todos en este mundo, queramos o no, nos comunicamos de alguna u otra forma. Todos, hablemos o no hablemos, nos comunicamos. Es decir, siempre estamos comunicando algo. Aunque no lo queramos hacer, algo comunicamos. No hay manera de escapar como persona, como ser humano, a, a generar un proceso de comunicación. Creo que la única forma en la que no comuniquemos algo es estando muertos, y aún así enviamos el mensaje de que no hay vida, pues, pero a final de cuentas comunicamos. Si hay algo, decía Dana, hay en este tiempo, sobre todo ahora que con la pandemia hemos tenido que hacer trabajo a distancia, que nuestras comunicaciones se han modificado de una manera impresionante a partir de la pandemia. Tenemos pues que depender mucho de la tecnología, de otros tipos de mensajes para comunicarnos, y que han alterado el proceso de comunicación y cómo transmitimos ideas y cómo estas son comprendidas. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos utilizamos estas cositas, ¿no? En nuestros mensajes de texto, en WhatsApp, incluso en otras redes sociales, hay la opción de meter estas caritas. Entonces yo les quiero preguntar, quisiera que abrieran el micrófono y vámonos con la carita que tiene una lágrima. No solamente preguntarles, pues, qué les comunica, sino que ustedes me digan una razón que consideren que está provocando eso que nos está expresando. Entonces, no sé si alguien de ustedes quisiera compartirnos algo. A ver, aquí en En el chat dicen tristeza. Ajá, bueno, HRCR Asesores Asociados. ¿Por qué está triste esa carita? ¿Por qué está expresando tristeza? No sé si gusta emprender su micro. Si gustan exacto, si prenden su micro es mucho mejor. A ver, los escucho. Hola, buenas noches. Hola. ¿Por A qué ver, está? Porque tiene una lágrima. ajá, pero ¿qué razón la tiene?
¿Qué triste. razón? No, pues no tengo la menor razón de que esté. Ok, Porque no, es con eso que me dice, no, no sé por qué está llorando, pero está triste, ¿no? ujú, Pero ya me estás diciendo que desconoces la razón. Porque Eh, perdió a un ser querido. ok, ok. ¿Quién dijo eso? Yo, Sonia. Ah, ok, Sonia, gracias. Ok, perdió un ser querido. Muy bien, es interesante. Eh, con la siguiente carita, la de enojo. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, a la siguiente carita, si ustedes se dan cuenta, en las opciones que tienen ustedes para poner emojis, hay varias caritas expresando tristeza, ¿no? Hay unas que están llorando a cántaros, otro que solo tiene esta lagrimita, otro que solo está triste. Hay como 4 o 5 opciones de lagrimitas. Ahora vamos con la cara de rojo. A ver, ¿qué les expresa? Enojo. Enojo. Ajá. ¿Y por qué estar enojada? Quién sabe, pero sí está muy enojado. O sea, rojo, las cejas, la boca, ¿no? Está enojado o enojada. Está muy enojada o enojada. ¿Ah? Además, ¿verdad? Qué bueno, Judith, que nos dices eso. O sea, porque ahora hay que, o enojade, ¿no? Entonces ahí no vayas a meternos en algún asunto. Está enojade el emoji, ¿no? Y también en esa característica hay unos que está enojado, pero no está roja la carita. Hay una que está roja, ¿no? Y hay otra que tiene hasta simbolitos, ¿no? En la boca, que hijos de, ¿no? Está muy enojada. Y nos podemos hacer, y la siguiente es una que está haciendo está carcajeándose, ¿no? Está sonriendo, abriendo la boca, enseñando los dientes, y también hay varias opciones ahí, desde una sonrisa hasta el que le salen lagrimitas, ¿no? Está uno que está ahí. Y si se dan cuenta, con este tipo de símbolos, podemos comunicar algo sin siquiera emitir una palabra, sin siquiera escribirla, porque las utilizamos casi siempre en mensajes escritos, ¿no? No, no tenemos que expresar mayor cosa más que poner ciertos iconos en el mensaje para comunicar algo, y ya en el contexto, por eso les preguntaba yo, ¿qué historia puede haber detrás de cada una de estas emociones? Y me dicen por ahí, no tengo la menor idea. Bueno, es probable, si tomamos de repente una comunicación fuera de contexto, a lo mejor no entendemos qué es lo que hay detrás, pero cuando estamos en un proceso de comunicación, es decir, en una plática, entrevista, de repente alguna de estas caritas nos puede dar un mensaje más completo, ¿no? Ah, caray, no le gustó lo que dije, no le gustó de lo que venimos hablando, está molesto o está triste, ¿no? Y ya entendemos en un contexto mucho más amplio qué representa esta carita que se nos está poniendo. Y es decir, hoy tenemos, a partir de las redes sociales y de estas condiciones, nuevas formas de comunicarnos, pero que casi siempre parten de los mismos principios y de los mismos elementos que teníamos aún antes de hacerlo de esta manera exclusivamente a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, como les decía yo desde el principio, todos nos comunicamos, lo queramos hacer o no. Es más, de repente queremos castigar a nuestra contraparte o darle un mensaje de que no nos interesa. Bueno, ahí cuando de repente hacemos mutis, cuando nos quedamos callados, cuando no respondemos un mensaje, también estamos comunicando algo. O que el tema no nos interesa, o que no nos interesa el rumbo que está tomando la conversación, o que no estamos de acuerdo con algo y preferimos no seguir platicando o abordando el tema. Siempre, queramos o no, estamos comunicando algo. No hay manera en el contexto de la vida humana, cuando hay interacción entre dos o más personas, que no estemos comunicando algo. Por eso las caritas son bien representativas, porque de repente no tenemos que decir una sola palabra, pero nuestra cara ya dice muchas cosas. Nuestra cara ya expresó algo: enojo, indiferencia, coraje, tristeza, alegría, interés,
etcétera. Siempre estamos comunicando algo, decía Dana, y lo retomo nuevamente, con estas nuevas maneras de comunicarnos vía electrónica, vía remota, pareciera que no tomamos muchos elementos de la comunicación, pero por ejemplo, yo doy clases a alumnos universitarios, soy profesor de la UNAM, y tuve un conflicto, ¿no? Porque para mí, todavía el año pasado, era señal de indiferencia el hecho de que los chicos no prendieran su cámara, ¿no? Entonces, me quedé con esa impresión. En cada clase regañaba a mis alumnos porque no prendían la cámara y realmente partía de una percepción, vamos a ver más adelante lo que importan nuestras percepciones. Yo partía de una percepción de no saber que si mis chicos me estaban escuchando o no, si estos jóvenes estaban atentos a lo que yo estaba diciendo o no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque para mí, en la perspectiva en la que yo me eduqué, en la que yo fui a la escuela, etcétera, el hecho de que el profesor estuviera hablando y uno no hiciera contacto visual con él, significaba que estaba distraído, estaba pensando en otra cosa, etcétera. Es decir, que no estaba tomando, eso comunicaba algo. Y entonces yo tenía una sensación de que no estaba siendo escuchado. Ya después, interactuando con otros profesores y en reuniones de la facultad, a partir de una información que nos hizo llegar la directora de una encuesta que había hecho con los alumnos, surgieron ahí temas de que, bueno, la casa es abrir el espacio a la intimidad, ciertos elementos que me hicieron comprender, aunque no del todo convencerme, pero sí de ceder en tanto al hecho de no exigir que prendieran la cámara, ¿no? Ya tenía yo otros elementos para saber si me estaban haciendo caso o no, participaciones, exámenes, sobre todo los mecanismos de evaluación para saber si tomaron en cuenta lo que se había dicho en clase o no. Entonces ya tenía yo ahí, digamos, otros elementos para decir, bueno, sí establecí comunicación con ellos, sí me hicieron caso, y de verdad, créanme, tanto en las clases normales como en un diplomado en el que participo, tuve en muchos casos mejor interacción a partir de estos elementos que cuando la teníamos de manera presencial. Entonces, hay un micrófono por ahí abierto, si me ayudan con eso. Siempre, aún con estas limitaciones que pudiera representarnos la tecnología y las nuevas maneras de estarnos comunicando, de los canales que hoy utilizamos, también vamos a ver eso brevemente, nos seguimos comunicando y seguimos teniendo elementos de comunicación, es decir, de establecer un vínculo en común entre quienes emitimos un mensaje y entre quienes lo reciben. Entonces, no podemos escaparnos de comunicar. ¿Cuál es el concepto muy básico de comunicación? Un profesor de la UAM Xochimilco, de la Autónoma Metropolitana acá en Ciudad de México, que es un experto en comunicación, José Antonio Paoli, lo resume muy brevemente. Es el acto de relación entre dos o más sujetos mediante el cual se evoca un significado. Es decir, hay una relación, ¿no? Siempre, indistintamente, entre dos o más sujetos, tiene que haber esta relación que se da a través de evocar en común un significado. Y aquí entra una diferencia que también Paoli hace en un libro que casi siempre todos los alumnos de comunicación leen, que se llama Comunicación e Información, entre lo que es la comunicación y la información. Yo puedo informar, yo podría abrir este webinar y solamente dar conceptos, dar datos y no interactuar con ustedes. Mi propuesta es que el micrófono esté abierto para cuando ustedes quieran hacer una pregunta, sobre todo hacia el final, como decía Dana, pero si durante la
el desarrollo del webinar vale la pena responder a alguna precisión, establezcamos un ciclo de comunicación. Pero si yo solamente les diera estos datos y ustedes al final, bueno, gracias y apagan se salen de su Zoom y ya no tenemos mayor interacción, yo no sé si evocamos en común un significado o solamente transferí información, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre comunicación e información. La información se da de manera unilateral, no necesariamente implica que evoquemos un significado en común y no hay un ciclo de retroalimentación. En cambio, en la comunicación, esta relación entre dos se da a partir de evocar en común algo, un significado. ¿Y qué es un significado? Un significado, lo vamos a ver más claro con la ecuación de la comunicación, es esta suma que ustedes ven aquí. El significado es aquello que representamos otra vez en común mentalmente al captar un significante. Entonces, ¿qué es un significante? Un significante es una palabra, un hecho, un gesto, un sabor, un olor, una textura, es decir, todo aquello que perciben nuestros sentidos eso es un significante y todo eso puede hacernos evocar un significado. Por ejemplo, si yo digo la palabra enojo, todo el mundo va a saber de lo que estoy hablando y para ellos les va a significar algo, es decir, una emoción negativa, de molestia, etcétera. Un hecho, algo que ustedes estén viendo o escuchando que sucedió, puede ser un significante que les haga evocar algo. Por ejemplo, perdón por irme por estos ejemplos, pero es que son muy comunes en el área que yo trabajo, pero ustedes se acuerdan de los videos de las ligas de René Bejarano, ¿no? Ese es un hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué significa para ustedes? Y me van a decir corrupción, impunidad, etcétera, ¿no? Ese hecho les va a significar algo dependiendo cada quien de la posición en la que esté, les va a ser un significado, un gesto. Por eso ponía las caritas, ¿no? La carita roja, ¿no? Con el ceño fruncido, es un gesto de enojo. Entonces, ese es un significante, la carita. Le significa a ustedes enojo, coraje, ira, etcétera. Un sabor, ¿no? Acaba de pasar la temporada de chiles en nogada, ¿no? En Puebla. Entonces, no sé ustedes, pero de repente uno se puede ir a algún lugar y comer un chile en nogada y va a empezar a comparar, ¿no? Y va a decir, oh, sabe como el chile en nogada que probé en tal lugar o cualquier otra cosa, ¿no? Muchas veces por las prisas del trabajo se mete uno en un lugar porque no hay tiempo, ¿no? Y pide de comer y come algo y de repente se recuerda, ¿no? Con ese sabor, con ese sazón de algo, de una época de su vida, de alguna persona. Ah, mira, esta sopa sabe como la tía Luchita, ¿no? Cosas así. O un olor. De repente van caminando por la calle y se cruza una persona con un perfume y se recuerdan de algo o de alguien, ¿no? O incluso una textura, es decir, lo que perciben sus sentidos, puede a ustedes darles un mensaje, lo que sea, una textura, un sabor, un olor, son significantes que les hacen evocar un significado. Y eso, la mezcla de significado y significante es lo que es un signo, es la combinación del concepto que ustedes evocan con la imagen transmitida. Utilizo la palabra imagen entre comillas porque puede ser justamente una palabra, un hecho, un gesto, un sabor, una imagen, etcétera, ¿no? Y en conjunto eso es el signo, lo que para cada uno de nosotros sería un signo. Entonces, cuando nos comunicamos de acuerdo al concepto de Paoli, es que hay una relación en la que dos o más personas evocamos en común, y no pierdan de vista esta parte de evocar en común un significado. El significado es aquello que representamos mentalmente. Podemos evocar en común cosas
que para ambas partes tengan significados distintos. Ojo con eso que les estoy diciendo. Es decir, si yo de repente dijera helado, como aquí en el ejemplo que tengo, la palabra, el lenguaje que utilizamos puede ser lenguaje escrito, puede ser una imagen, puede ser la palabra hablada, helado, ¿no? Dependiendo del lenguaje que estemos usando, y casi todos vamos a evocar o a tener como significante, perdón, una golosina, un postre, haciendo referencia al helado, ¿no? Todos sabemos de lo que es el helado, pero no siempre, aun cuando todos sepamos de qué estamos hablando, no todos tenemos la misma experiencia en común. Por ejemplo, puse este ejemplo por una cuestión personal. Yo desde niño, bueno, mis dientes no están muy parejos que digamos, ¿no? Ahorita ya, no están tan chuecos como cuando estaban cuando yo era niño. Pero desde que mudé y me empezaron a salir los dientes que ya no eran de leche, mi dentadura estaba muy dispareja y mi papá hizo todo lo posible y pagó no sé cuántos dentistas y ortodoncistas para que me arreglaran mi boca. Entonces, tuve frenos, tuve brackets, tuve de estos frenos que se usan con casco, o como con casco. Tuve unas cosas que se llaman deslizadores, tuve freno de paladar, etcétera. O sea, pasé, yo creo que todas las cosas que en ese momento se habían inventado, pasé por todas. Eso, aparte de medio componerme los dientes, logró otra cosa. Logró que logró que mis dientes se destemplaran, ¿no? Entonces, hoy cuando como yo un helado o una paleta de hielo, mis dientes sufren, ¿no? Yo sufro. Entonces, algo para quienes les gusta el helado representa placer, representa gusto, representa algo agradable. Para mí, sí, sabe rico, hay sabores muy, muy padres, pero casi siempre me hace sufrir porque me duelen los dientes, ¿no? Entonces ahí la experiencia en común es distinta a mucha gente. Y esto lo pongo como ejemplo porque funciona con muchas otras situaciones. Sí. Perdón. Estoy poniendo el caso del helado por una cuestión personal que me parece que lo ilustra de manera correcta, pero por ejemplo en el fútbol o en cualquier otro deporte que se juegue más o menos con esas mismas reglas, si hay un equipo ganador y un equipo perdedor, cuando nosotros les digamos a ambos que estuvieron en un juego, decirles gol, como lo digamos, hablado, escrito, etcétera, va a significar lo mismo para ambos equipos, pero la evocación en común va a diferir si estamos hablando del gol que metió uno o el que recibió el otro, ¿no? Entonces, para unos puede ser un motivo de alegría y para otros puede ser motivo de tristeza, de frustración o de coraje, ¿no? Porque aún hablando de significantes comunes, la experiencia en común, ojo con eso, no siempre es la misma. Entonces, para comunicarnos necesitamos, además de entender el mismo lenguaje, los significantes comunes y experiencias en común. Si no, podemos entrar en un problema. Y es muy importante, como dice aquí este post-it, el bagaje en común, porque hay muchos elementos que pueden hacernos evocar significados con sentidos distintos, ¿sí? Es decir, aquí vale la frase de que cada quien habla de la feria según le fue en ella, ¿no? Entonces, ese es un elemento bien importante para el tema de la comunicación, el hecho de qué estamos evocando en conjunto realmente. Esta imagen me la encontré esta mañana. Me parece que es pertinente para lo que venimos hablando. Está dos ventanillas abiertas, una con aspirina y otra con ácido acetilsalicílico, ¿no? Y quienes
pues conocen, la aspirina es muy común, el nombre es muy común, muy comercial, pues la gente que necesita aspirina está formada ahí, y el amigo que atiende la ventanilla de ácido acetilsalicílico, pues no tiene a nadie, aun cuando está ofreciendo realmente lo mismo, ¿no? Entonces la frase que está arriba dice, todo aquello que el hombre ignora no existe para él, por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. ¿Qué tiene que ver con esto? Tu experiencia previa, tu background, o sea, todo eso te condiciona. Entonces, si tú nunca has sabido que la aspirina es realmente ácido acetilsalicílico y que la aspirina es en realidad el nombre comercial, pues te saldrías de esa fila y aprovecharías, ¿no? Y estarías formado a esto. Entonces, esto tiene que ver, perdón, con el background que trae cada uno al respecto. Vamos a ver rápidamente esta parte que me parece muy pertinente explicar paso por paso y punto por punto qué es el proceso de la comunicación. Todo proceso de comunicación regularmente entendemos que tiene un emisor, un mensaje, un receptor, ¿no? Y ese mensaje se transmite por un canal, pero hay otros elementos que me parece pertinente describir. Por ejemplo, esta fuente es la persona o quien emite, envía el mensaje, todos lo sabemos, y hay un elemento adicional que casi nunca tenemos en el radar, una cosa que se llama codificación o codificador. Y en este caso son los elementos que la fuente selecciona para integrar su mensaje. Palabras, lenguaje, signos, tono de voz, lenguaje corporal, etcétera. Yo tenía una jefa que siempre que me mandaba un mensaje por chat, me escribía con altas, hasta que hablé con ella y le dije, oye, ¿hay algún problema si cuando me mandes un mensaje me lo mandas en altas y bajas? Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque siento, eso era una situación de mi percepción, y lo vamos a ver rápido al ratito, porque siento que cuando me escribes así me estás gritando. Y si ustedes la hubieran conocido, se darían cuenta que efectivamente cuando ella daba una instrucción la gritaba. Entonces yo asociaba la manera en la que ella hablaba verbalmente con la manera en la que escribía mensajes, ¿no? Entonces, quizá esa era una de las cosas que yo evocaba cuando recibía un mensaje de ella, ¿no? Entonces, ¿qué elementos integran el mensaje? Ustedes escriben con puras mayúsculas y después no fue solamente mi percepción. Ya después, en otra charla con otro equipo de trabajo, en otro lugar, alguien me confirmó que efectivamente cuando alguien te mandaba un mensaje con puras mayúsculas, te quería imponer algo, era un tema psicológico de quien enviaba el mensaje, de hacerse notar que lo que te estaba diciendo era importante y era urgente, ¿no? Entonces, los elementos con los que integras el mensaje mismo, que justamente es la señal o conjunto de señales con las que ustedes tratan de enviar una comunicación, un mensaje. El canal, que es el conducto por el cual ustedes envían ese mensaje, es decir, el medio por el cual ustedes lo envían. Ayer, por ejemplo, se cayeron muchas redes sociales. Mucha gente dice estuvo incomunicada. Bueno, pues nos hicieron recurrir al hecho de utilizar otros mecanismos como el correo electrónico, como las llamadas telefónicas o como los mensajes de texto, los SMS, o simple y sencillamente como levantarte de tu lugar, caminar unos metros y dar tu mensaje, ¿no? Entonces, ahí el tema del canal es importante. El decodificador, que acuérdense que vimos en el codificador, ahora es el desagregar esos elementos que vienen en el mensaje, es decir, la interpretación de los elementos del mensaje. Lo que dice el mensaje, el tono con el que fue dicho, la intención, los elementos con los que se envía ese mensaje. El receptor, desde luego, pues es quien recibe el mensaje, la persona que
a quien va dirigido o las personas a las que va dirigido. Y desde luego, por eso es comunicación y por eso es un ciclo, hay una retroalimentación, es decir, este proceso se reinicia de forma inversa porque el receptor al recibir el mensaje reacciona, aunque no esté contestando punto por punto el mensaje, ya solamente con la expresión que tiene, nos da un mensaje de retroalimentación. Le cayó bien el mensaje, puso cara, interpretamos que está de acuerdo o no. Por ejemplo, hace ratito que yo ponía las caritas, me dicen por ahí, es que no tengo idea de qué haya detrás. Pero muchas veces, en función del contexto en el que nos estamos comunicando, sí podemos interpretar una mueca, ¿no? Torció la boca, sonrió, no le interesó, etcétera. Es decir, hay cosas que ya nos están comunicando simple y sencillamente con el hecho de que una persona recibe el mensaje y notar la expresión que está expresando, pues valga la frase. Hay un elemento que puede estar en cualquiera de los puntos, no solamente en el canal de la comunicación, que se llama ruido. El ruido es la interferencia que afecta el proceso de la comunicación. Y ahorita ustedes podrán identificarlo en cualquier parte del ciclo de la comunicación, que hay elementos que no nos permiten entender el mensaje a plenitud. Casi siempre pensamos que el ruido está en el ambiente, ¿no? Que el ruido está en el canal, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió ayer con las redes sociales puede interpretarse como ruido, ¿no? Una falla en la tecnología se puede interpretar justamente como un ruido que no nos permite comunicarnos adecuadamente, pero como ya lo vimos, pues puede estar en el codificador, puede estar en el decodificador. Vamos a ver, por ejemplo, este video. Déjenme dejar de compartir por acá y voy a compartir este video de YouTube que seguramente ustedes conocen. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. Dejamos al piloto del helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. Firme, no. Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. Defensa 2. No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. Llaves a su posición. Listos para disparar, señor. Ve a tu cuarto. Ya está listo. Nos pusimos firmes. Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Sí. ¿Ya se dieron cuenta dónde está el ruido? No estaba en el canal, ¿no? Estaba en la mente del receptor. El receptor estaba volando, o sea, no tenía ni idea de que le estaban mandando un mensaje. Y justamente eso es lo que sucede muchas veces cuando
nos queremos comunicar, es decir, la persona con la que estamos tratando no necesariamente está entendiendo nuestra posición. Me parece que no está compartiendo bien. Ahí está. Sí, entonces, ahí hay un tema de ruido que no necesariamente está en el canal, sino en el receptor, no estaba conectado en la comunicación. Entonces, el ruido puede estar en cualquier parte del proceso de la comunicación. Aquí la pregunta es, ¿cuál es tu ruido más frecuente? ¿No? Hoy por hoy los celulares nos están absorbiendo en las relaciones personales, ¿no? No ponemos atención a la persona que tenemos a un lado o al frente, sino que estamos en un afán de estar comunicados, nos estamos aislando, ¿no? Es una cosa muy extraña y muy paradójica. O luego todos los problemas, las situaciones que tenemos en la mente, los gastos, el trabajo, las relaciones familiares, etcétera, no nos permiten concentrarnos en lo que estamos realmente poniendo atención. Esto es muy común diría yo, entre los adolescentes, pero tengo amigos ya no tan jovencitos que son fanáticos de los videojuegos y que de repente eso también los aísla igual que el celular o las redes sociales, o aquellos workaholics, aquellos, ¿no? Como si no se metieron un autogol, de repente también obsesionados con el trabajo, con situaciones laborales, etcétera, que rompen la comunicación con la familia, con los seres queridos, etcétera. La televisión siempre ha sido un ruido para las relaciones y más cuando, pues ahora que parece que es un reto, ¿no? Terminar las series antes que los demás. Entonces, pues ahí está también el tema de Netflix y otras plataformas como ellas. Y siempre, como en el caso del video que vimos, pues los deportes, el fútbol, estas aficiones que también de repente, si no las sabemos controlar, pues son nuestros ruidos, amén de muchos otros que pueden estar en nuestra mente o en nuestro ciclo de relación con quien queremos comunicarnos. ¿Cómo codificamos nuestro mensaje? Y aquí una de las cosas que mencionábamos, que los mensajes, la manera en la que nosotros estructuramos nuestro mensaje depende de los elementos que nosotros utilicemos para construirlo. Que una cosa es el contenido real, lo que realmente queremos transmitir, el mensaje que queremos que se entienda. El segundo elemento para codificar un mensaje es el tono de nuestra voz. Yo ponía el ejemplo de cuando me escribían con mayúsculas, yo lo asociaba a un tono con el que me estaban hablando. Y tercero, el hecho del lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, es decir, cómo estamos comunicando a través de nuestra cara, de nuestro cuerpo, el mensaje. Y uno diría, bueno, pues sí, son elementos que influyen en la comunicación. No, no influyen, la determinan prácticamente. Es decir, si hacemos una valoración de lo que realmente pesa cada uno de estos elementos en la comunicación, pues vemos que el contenido real solo implica un 7% del contenido real, o del contenido absoluto del mensaje, contra un 38% del tono que estemos utilizando y un 55% de nuestro lenguaje no verbal, ¿no? Uno puede decir, estoy alegre, y a lo mejor el tono de voz incluso puede, si ustedes escucharan algún locutor de radio que dijera estoy alegre y la voz acompaña el mensaje y dice, ah, efectivamente está alegre, pero a lo mejor no lo estamos viendo, pero si realmente lo viéramos y su postura fuera de, yupi, estoy alegre, ¿no? Y su lenguaje corporal están diciéndonos algo completamente distinto, es decir, eso pesa mucho. Y pesa más de la mitad del mensaje que estamos enviando. Entonces, esto es cómo codificamos nuestro mensaje. ¿Qué tiene que ver
el contenido real con el tono de voz que estamos utilizando, con el lenguaje no verbal que estamos utilizando. Y con frecuencia, como dice también ahí el post-it, enviamos mensajes confusos porque estos tres componentes no coinciden entre sí. Entonces, decimos una cosa, expresamos otra y manifestamos otra completamente distinta. Entonces, de repente la gente se saca de onda de saber, ¿lo dijo realmente o fue sarcástico? Porque lo que dijo no tiene nada que ver con lo que expresaba en su tono de voz o en su lenguaje. Entonces, tener cuidado de realmente lo que queremos decir coincida con nuestro tono de voz y con nuestro lenguaje no verbal, o saber entender realmente lo que nos están diciendo a través de interpretar el tono de voz y el lenguaje corporal. También el tema de la percepción es importante. Las percepciones nos permiten interpretar lo que vemos porque eso da sentido a nuestro mundo. Esta imagen del elefante y los 4 ciegos me parece que lo ilustra muy bien. Es decir, este es un elefante que se les presenta a 4 personas que le dicen, miren, a 4 personas ciegas que se les dicen, este es un elefante, y cada quien interpreta al elefante con base en su experiencia y con base en la percepción que está teniendo de la realidad. Entonces, el ciego que toma la trompa dice, wow, pues un elefante es como una gran serpiente, ¿no? El que le toma una pata dice, no, más bien es como el tronco de una palmera. El que le toma una oreja dice, no, pero en realidad es como un enorme abanico. Y el que le toma la cola, ¿no? La parte final de la cola dice, todos están equivocados, es en realidad como un ratón. Y nadie está viendo el conjunto porque todos son ciegos, cada quien percibe una parte de la realidad de lo que sería un elefante. Así con nuestra realidad, con nuestro mundo, cada quien percibe en función de la experiencia personal, de nuestra historia, como seres humanos, como personas, como individuos, y la parte de realidad que tengamos enfrente. 2 factores que son importantes en la percepción y que determinan en mucho de esto lo que evocamos en común, que es de dónde venimos, de dónde vienen las personas, de qué historia tenemos, qué experiencias previas tenemos con relación al asunto que se está abordando, y a partir de ello emitimos un juicio. Y número 2, ¿qué hacemos cuando nuestras percepciones no coinciden con los demás? Puede ser que nos molestemos, que entremos en una discusión, o que les demos el beneficio de la duda y tratemos de ponernos en sus zapatos y de entender por qué piensan de una manera distinta a nosotros. Me parece que, por ejemplo, esta imagen que está ahí en pantalla también lo describo muy bien. Además, es un dibujo bastante claro, ¿no? Si tú ves ese dibujo desde un lado, aseguras que hay 3 barras, y si lo ves del otro, asegurarías que son 4. Es decir, ¿de qué lado de la cancha estás? ¿El gol es a favor o es en contra, no? Y por lo tanto es motivo de gusto o de tristeza o de coraje, ¿no? Entonces, el tema es ahí cómo para comunicarnos debemos también quizá ponernos en los zapatos de nuestra contraparte y entender su percepción. ¿Se acuerdan? Los significados y los significantes que hablábamos al principio. Un punto bien importante, yo diría que uno de los básicos, no el más, no el único, pero sí uno de los más importantes para una buena comunicación es saber escuchar. Me gusta esta frase que puse aquí al centro de la pantalla, que dice que el mayor problema, no sé si el mayor, pero sí uno de los más importantes de la comunicación, es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Y esto tiene que ver también con nuestra historia, con nuestro background, ¿no? Con las experiencias previas que tenemos cada quien. Y podemos entender que así se nos enseñó desde niños, que cuando alguien nos decía algo teníamos que contestar, ¿no? Nos decían nuestros papás, contesta. Y luego cuando entramos a la escuela sabemos que contestar no era suficiente, sino aparte había que contestar bien, ¿no? Porque si no nos calificaban mal. Entonces, como que nos predispusimos como personas a escuchar para contestar y no para comprender, no para entender
por qué la otra persona nos está diciendo algo, por qué su postura ante una situación, por qué algo le enoja o algo le irrita o algo le pone contenta o algo le pone triste. Es decir, quizá no fuimos educados para entender a la contraparte, sino para contestar. Eso en el mejor de los casos de que lo hubiéramos escuchado correctamente, ¿no? Pero hay veces que ni siquiera eso hacemos. Entonces, dicen los expertos que se necesitan 2 veces más energía para escuchar que para hablar. ¿Por qué? Porque escuchar es una aceptación completa, sin juicio de lo que se dijo o cómo se dijo. Y ese aceptar no quiere decir que se esté de acuerdo con todo, pero sí tratar de entender lo que la otra persona está diciendo como algo que siente. ¿Sí? No descalificar a la otra parte, sino entender por qué lo está diciendo y por qué le provoca esa sensación. Entonces, a menudo no escuchamos porque no nos gusta el tono del mensaje que se nos dice y reaccionamos sin entender el significado de lo que se nos está compartiendo. Es decir, cuando te calmes, hablamos, ¿no? Y estamos descalificando de entrada establecer esa comunicación que a lo mejor después ya no vamos a poder sostener porque quizá las cosas escalen si es que existe alguna molestia. Y saber escuchar requiere que estemos atentos al lenguaje corporal y que leamos, ojo aquí, leamos con ambos ojos y escuchemos con ambos oídos. Es decir, no solamente se trata de oír, sino de ver lo que nos está diciendo. Regreso al tema del tono de voz y el lenguaje corporal. Escuchar con atención el mensaje, el tono de voz y ver qué está expresando la persona con su cuerpo, con su cara. Entonces se escucha con los oídos, se escucha también con los ojos, leyendo el lenguaje corporal. ¿Qué tácticas podría sugerir para escuchar el lenguaje corporal? Hacer algunas preguntas o algunos comentarios. Por ejemplo, bueno, hay gente que nos recomienda solamente escuchar, 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 pero en otras ocasiones valdría la pena, y ustedes pueden tener el feeling para utilizar cualquiera de estas frases, si ustedes quieren provocar interés, pueden decir, reiterarle a la persona que la están escuchando, escucho lo que me estás diciendo. Si la persona se intimida, si no tiene tanta confianza como para interactuar, estimularle y decir, sí, cuéntame más. Si ustedes quieren ayudar a aclarar algún punto que esté quedando confuso, quizá decir, entonces la situación la ves y completar la frase, ¿no? Con algunos elementos de lo que esta persona les esté hablando. Si ustedes quieren reflexionar sobre lo que se ha escuchado, entonces pueden decir, ok, sí, entiendo bien, tú dices que, parafrasear algunas de las frases que ellos estén utilizando, quizá deducir ideas de lo conversado, diciendo, déjame ver si entendí, y otra vez parafrasear parte de lo que ellos o la otra persona ha dicho, responder a los sentimientos. Hay veces que la gente viene muy molesta, entonces es pertinente, dependiendo de cómo esté la situación, hacerle entender que hemos percibido el estado de ánimo en el que viene. Entonces, me parece que estás un poco molesto o un poco molesta. A ver, vamos a platicarlo, vamos a sentarnos, ¿no? Y no descalificarlo, ¿no? Estás molesto, platicamos cuando te calmes, ¿no? Sino ser empáticos. O resumir, es decir, parafrasear el conjunto de lo que nos han dicho. Veamos si puedo resumir lo que me contaste y volverlo a decir. Entonces, estas serían algunos elementos, algunas tácticas para aprender a escuchar. Y estas tácticas, ¿qué le indican a su contraparte? Número 1, le indican que lo estamos escuchando, que la estamos escuchando. Me está escuchando, ¿no? Número 2, que estamos interesados en lo que nos dice. Esto podría pensar nuestra contraparte, pero sobre todo me parece la más importante, que estamos respetando a nuestra contraparte, ¿no? Es decir, no solo está interesado, no solamente me está escuchando,
sino que ambas cosas implican que me está respetando, ¿no? Ignorar a una persona es una falta de respeto, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de cuestiones de relaciones en el trabajo, de relaciones en la oficina, en la empresa, en la casa, donde sea, el ignorar a las personas es una falta de respeto. Rápidamente, 5 niveles de comunicación. John Powell, un autor en el 69, nos decía que nos podemos comunicar en 5 diferentes niveles, desde los temas más superficiales hasta compartir profundamente. Por ejemplo, la conversación de cliché. Se encuentran al jefe en el elevador y no saben qué decir más que mucho tráfico, ¿no? O terrible la lluvia, ¿no? Una conversación de cliché para salir del paso, tratar de ser amables, ¿no? Cumplir con el requisito. 4, reportar sobre los hechos de otras personas. Casi poco nos comunicamos sobre lo que nos pasa, pero cómo nos encanta hablar de los demás, ¿no? Entonces reportamos hechos sobre otras personas. Todo el mundo tenemos material de conversación respecto a otras personas. Entonces sería otro nivel de comunicación. El tercer nivel ya tendría que ver con lo que pensamos y qué veredicto tomamos a partir de ello. Ideas y juicios, ¿no? Sobre una situación, yo pienso que esto es así, para mí es correcto, para mí es incorrecto. Ideas y juicios. El segundo nivel implica profundizar la comunicación, es decir, ya involucrar sentimientos o emociones, ir hacia algo más profundo todavía, ¿no? Es decir, eso que yo pienso que está mal, no solamente pienso que está mal, sino que me irrita bastante. O eso que pienso que está bien, me parece que me emociona, ¿no? Va a ser algo que nos haga bien a la larga, ¿no? Entonces, es un nivel más profundo todavía. Y el primer nivel, el nivel más alto o más profundo de comunicación, como lo queramos entender, pues es la comunicación completa, que involucra las ideas, las emociones, los temas personales, ¿no? Entonces, esos serían los 5 niveles de comunicación, en función también del tipo de relación que tengamos, ¿no? Y rápidamente, ya para terminar, a partir de estos elementos y estos niveles de comunicación y de los elementos que ya mencionamos atrás, pues el conflicto es una realidad de la vida que se da a partir de desacuerdos o contiendas, justamente también a partir del hecho de que muchas veces no nos sabemos comunicar adecuadamente. Si ustedes estuvieron presentes en el webinar que también con Sekiri tuvo la oportunidad de compartir sobre negociación, hay veces que el conflicto no es necesariamente a partir de un tema de comunicación, sino de la posición que tenemos con determinado tema en la vida, ¿no? Entonces, si estamos en lados opuestos de la cancha, pues obviamente ahí hay intereses en conflicto, que no siempre parten de un proceso de comunicación. Y los conflictos ocurren simple y sencillamente porque somos seres humanos y somos imperfectos. Y entonces siempre habrá posibilidades de tener un conflicto. El conflicto implica enojo y el enojo viene como resultado de 3 razones básicas. De las heridas, acuérdense, de las emociones que nos evoque el pasado, ¿no? Situaciones incómodas, tristes o que consideremos injustas, que nos irritan todavía. El miedo, ¿no? El temor, y desde luego la frustración. Estos 3 elementos casi siempre nos provocan o nos llevan al conflicto. Y el tema del conflicto lo podemos abordar desde 5 perspectivas. Voy a tener no mucho, pero sí voy a tratar de explicar. Podemos ceder ante una situación de conflicto, es decir, con tal de que el tema se resuelva, cedemos en nuestra postura original y dejamos avanzar el tema. Podemos resolver el tema, podemos obsesionarnos en que nuestro punto de vista se imponga y ganar, o podemos simple y sencillamente abandonar la discusión y no solamente ceder, sino retroceder, es decir, es su problema, a mí no me interesa, ahí nos vemos, ¿no? Y salir de la jugada. Y hay un punto central
que quizá implicaría todas las anteriores, en donde nos comprometemos a resolver. Para resolver hay que ceder en la idea también de ganar sin necesariamente salirnos de la jugada. Ahora, estas 5 alternativas nos representan estilos de negociación, estilos de comunicación y estilos de atender el conflicto. Entonces, tenemos estos 5 elementos aquí, y si nuestro interés o nuestra postura es estar preocupados por las relaciones, nuestras opciones pueden ser ceder, aunque no se gane, o resolver el asunto. O no estar tan preocupados por las relaciones e implica retroceder, salirnos de la jugada, o ganar a toda costa, pasemos por sobre quien pasemos, ¿no? O también podemos estar poco interesados, bajos en lograr las necesidades, entonces cedemos, mira, no quiero problemas, adelante, o retroceder, como decía, salirse del tema, salirse de la jugada, o finalmente altos en lograr las necesidades. ¿Cuál es la forma, cuál es el estilo que cada uno de nosotros podamos tener? Pues depende de esto, si estamos preocupados por la relación o poco preocupados por la relación, si queremos lograr las necesidades a costa de las relaciones o considerando también las relaciones, o no nos importan ni las relaciones ni las necesidades. En este espectro es que nos podemos mover para abordar los conflictos en función de la comunicación. Pongo rápido un ejemplo ya para terminar. Mi esposa y yo pertenecemos a una organización donde algunas parejas se nos acercan a pedir consejo, y se nos acercó una pareja hace como un mes con el tema de que tenían muchas discusiones por cuestiones económicas, ¿no? Entonces la mujer estaba muy molesta con el varón, discutían mucho y les interesó buscarnos precisamente porque discutían mucho. Entonces, preguntando y haciendo, teniendo algunas sesiones con ellos, llegamos a un conjunto de compromisos de que buscaran resolver el conflicto, de que intentaran discutir menos, sobre todo porque tienen una hija a la que le estaba afectando mucho las discusiones constantes, etcétera. Y algunas sesiones después que nos vimos, nos decían, pues esta quincena casi no discutimos tanto. Ah, ok, qué bueno, me da mucho gusto, qué bueno que ya están llevando las cosas bien. Oigan, ¿y el tema que dio origen a las discusiones? Ah, no, pues es que acá mi esposo sigue igual de, ¿no? Y sí, estaban muy interesados en no discutir, ¿no? A lo mejor ella no quería ya tanto ganar, pero no estaban resolviendo el tema, ¿no? No estaban en esta parte. Y cuando no resolvemos el punto que da origen al conflicto, y cedemos o a veces retrocedemos, no necesariamente nos es un indicador de que las cosas van a estar siempre, porque el problema que originó las discusiones ahí estaba. Y entonces habría que resolver. Pueden resolver el tema en paz, por supuesto, pero si no lo resuelven y solamente dejaron de discutir en una idea de ganar por imponer un punto de vista, pues el conflicto en algún momento va a rebotar, va a resurgir, porque no se ha resuelto, el problema sigue ahí. Entonces, lo pongo como ejemplo de cómo nos movemos en este espectro de relaciones y de comunicación al interior de una situación como personas y en una relación de comunicación. Entonces, pues esta sería la presentación. Y si no hubiera, bueno, más bien yo escucharía sus comentarios. Estoy a sus órdenes para escuchar y responder alguna de sus preguntas. Cuauhtémoc, muchísimas gracias. Está súper interesante. Quien quiere abrir micrófonos, adelante, por favor. Preguntas, comentarios, dudas. Estamos como abiertos.
mientras... Adelante, adelante, ¿puede abrir el micrófono o una mano? Yo, Adelante. Cuauhtémoc, excelente información. Estoy viéndolo desde el celular y me tomé el atrevimiento de tomar algunas capturas de pantalla para después seguirlo analizando más a profundidad con mi equipo de trabajo, porque muy bien planteado el tema, de veras, de muchísima ayuda. Muchas gracias, Danae, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pati. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. ¿Eres? María Díaz. María Díaz, gracias, María. Muchas gracias por la plática tan interesante. Indiscutiblemente, el tema de la comunicación siempre va a ser un tema de prevalecencia en nuestras vidas, en especial por la labor que desarrollamos, que es la docencia, ¿verdad? Y la comunicación en estos entornos que estamos viviendo hoy día, en esta nueva vida que estamos enfrentando, también depende mucho, bueno, pues de cómo codificamos y también cómo decodificamos, definitivamente, ¿no? Creo que los docentes en general y seres humanos en general nos hemos visto involucrados terriblemente en este proceso de comunicarnos utilizando equipos, ¿no? Devices, el teléfono, lo que sea, cualquier otro que sustituya la relación humana, la comunicación frente a frente. Y en nuestro especial caso como docentes, por ejemplo, sí necesitamos de estar, por así decirlo, como acaba de explicar el doctor, del mismo lado de la cancha que nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque la verdad, con todo lo que carecen nuestros jóvenes y todo lo que ha venido a formar parte del proceso, digamos, entre comillas, del proceso de comunicación de ellos, como los emoticones y demás auxiliares, es terrible. A veces también uno tiene una vida personal agitada aparte de la docencia y hay que tener pues mucha valentía para leer esos mensajes y mantener una postura ecuánime y equilibrada y responderle también con madurez, porque aunque seamos docentes a veces también la perdemos. Entonces sí es importante mantenernos, hacer un mega esfuerzo y estar del mismo lado de la cancha, entender al decodificar con la misma visión, óptica, oídos y todo lo que involucra de los sentidos. ¿Qué trataron de decir ellos? A mí me ha pasado en el plano muy personal fuera de la escuela. Por ejemplo, he recibido mensajes de una sobrina que tengo en Cuba y sí, la verdad, pues a veces a mí se me ha olvidado el contexto donde yo vivo y en el que ella vive y hemos llegado a terribles conversaciones, ¿no? O sea, yo le he expresado, mejor quédate en la casa, no salgas, es mejor tomarse un vaso de agua y no comer que ir a la calle a buscar un alimento por la situación que están atravesando ellos, ¿no? Pero ya yo llevo viviendo 20 y tantos años aquí y me desubiqué del contexto y eso pues acarrea malos entendidos, no sé, se rompe, se fractura la comunicación pues en todos los sentidos, ¿no? Y también con nuestros estudiantes, pues muy interesante la plática y de verdad muchas gracias porque sí nos hace recapacitar sobre el tema. Indiscutiblemente la comunicación es la base del desarrollo del ser humano. Gracias. Muchas gracias. María del Carmen levantó la mano. Adelante, María del Carmen. Sí, gracias. Buenas noches. Igual, tomando ese ejemplo que nos daba de esta escritura en mayúsculas, que tiene un significado para cada quien, ¿qué tan importante es hacer esa corrección o esa énfasis, ¿no? De decir, a mí no me gusta, o poner un filtro de decir, a ver, me quedo con el mensaje importante y elimino el ruido, como también decía ahorita Miss Laudelina, de filtro eso que no es importante, que a lo mejor para mí tiene un significado, y me quedo con el mensaje. ¿Qué es, si es la situación o es alguna posición más conveniente? Bueno, te voy a expresar mi caso porque no podría yo generalizar, ¿no? Quizá efectivamente haya, oye, tengo bloqueado mi teclado, ¿no? Y no puedo escribir de otra manera. Podría darse. Ahora, te doy mi contexto porque esta persona escribía así porque ella escribía así y yo interpretaba esa escritura porque ella hablaba así. De hecho, yo intervine con ella en dos momentos. Uno, cuando
empezó a hablarme como acostumbraba a hablar con los subordinados. Y fíjate que yo siempre he sido partidario de este principio salomónico de que la blanda respuesta aplaca la ira, pero con ella no aplicaba, ¿no? Porque es de las personas a las que tú le hablas despacito y te habla todavía más fuerte. Entonces, llegó un momento en que por probar le hablé igual que ella me hablaba y le bajó, ¿no? Alguna ventaja tenía que tener mi voz. Entonces, le hablé igual y le bajó. Y con el tema de los mensajes por escrito, con mayúsculas, la verdad es que traté también de ser no perdí la calma, ¿no? Más bien llegó el momento en que me personé con ella y le digo, oye, ¿no habrá manera de que me escribas normal, con altas y bajas? Y le expresé, porque siento que me estás gritando, ¿no? No, de ninguna manera te estoy gritando, ¿no? ¿Cómo crees? Que no sé qué, es mi estilo. Le digo, bueno. Le digo, qué bueno que me aclaras que no me estás gritando porque yo siento que sí, pero si tú ya me estás diciendo ahorita que no, entonces ya no lo voy a tomar de esa manera, ¿no? Entonces, digo, porque la otra era haberle contestado en mayúsculas y quién sabe si me hubiera entendido. Muy bien, muchas gracias. Gracias, María. Déjame, ahorita pasamos con Ginón que levantó la mano, pero Ana HR dice, muy interesante, recordar que cada quien ve las cosas desde su propia perspectiva y necesitamos tener esto en cuenta para llegar a un acuerdo o una solución. Muchas gracias, Ana, y seguimos con Ginón que levantó la mano. ¿Qué tal, hermano? Yo quería nada más, muy interesante, pero quiero saber cómo a veces los alumnos cuando los tienen que exponer, solamente los tienen que comunicar también con nosotros, o en el caso de hacer programas, ¿cómo influye el miedo en las comunicaciones? ¿Cómo influye qué? El miedo en las comunicaciones. Pues mira, ya lo vimos de alguna manera en la exposición. Si tú ves a la persona con miedo, aún en presencial es muy, muy notorio, sobre todo cuando se trata de hablar en público, hacerle sentir confianza. Híjole, a mí me cuesta trabajo, porque yo soy muy observador cuando mis alumnos exponen y siempre se los aclaro al principio. Decirles, a ver, voy a estar interrumpiendo tu exposición, no en mala onda, no en mal plan, sino para que ubiques estos elementos que se pueden mejorar, porque en la lógica que yo doy clases, expones el trabajo que me vas a entregar, entonces, antes de entregarme lo expones, y yo te hago comentarios sobre tu exposición para que cuando me envíes el trabajo escrito, vaya con las correcciones que te hice durante tu exposición. Entonces, sí les aclaro, le digo, no es mala onda, a veces voy a parecer muy incisivo con conceptos y cosas que deberían haber quedado claras y que luego no están tan claras en tu exposición, pero no es por hacerte sentir menos, o sea, justamente si detectamos miedos, si detectamos inseguridades, nosotros tomar la iniciativa en la comunicación, tratar de bajar la guardia y decirles que no es en mal plan, que no estamos ahí en una perspectiva punitiva de calificar o de evaluar, sino simple y sencillamente de mejorar su rendimiento y de mejorar lo que ellos están aprendiendo. Entonces, me parece que cuando ellos tienen ese pánico escénico, que además se agudiza cuando están siendo evaluados, ¿no? Ese temor a ser evaluados como castigo, más que como incentivo al aprendizaje. Entonces me parece que tenemos nosotros que tomar esa iniciativa y decirles pues que no somos un filtro, sino que somos alguien que quiere que aprendan y que quede bien entendido lo que estamos explicando y enseñando. Entonces a lo mejor eso contribuye a bajar el miedo en nuestros estudiantes cuando exponen, ¿no? No sé si ir por ahí. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Me parece que ya. Fíjate que, déjame decirte que yo me encantó y te felicito, siempre es un placer estar contigo, Cuauhtémoc, pero a mí me encantó esto que dijiste porque
este tema de yo le dije lo que interpretaba por las mayúsculas o las letras altas, me encanta porque también nos hace responsables de nuestra percepción. O sea, esto que decía Ana, ¿no? Cada quien tiene su propia perspectiva, pero el momento que yo comunico y digo, oye, cuando eso pasa, cuando escribes así, mi percepción o lo que yo siento es esto, ¿no? Me siento agredido, que me gritas, que lo que sea. Me hago responsable yo y no al otro. Y creo que eso también ayuda a reducir las posibilidades de conflictos, porque entonces no es Cuauhtémoc me gritas, ¿no? Es yo me hago responsable de lo que estoy entendiendo y te digo, oye, yo siento que me estás gritando. Y como tú dices, me dices, no, no es por ahí, se me olvidó, no funciona mi teclado y solo escribe en mayúscula. Ah, ok. Entonces, eso puede disminuir conflictos, o esa es mi percepción. Claro. Entonces, Sí, o sea, dime. todo es comunicación, ¿no? Esta parte, o sea, yo estoy entendiendo mal, a ver, aclárame. Uno de los elementos que tú me estás mandando en tu mensaje, como me lo estás codificando, es con mayúsculas, y eso a mí me hace sentir agredido. Entonces, a la hora de decodificar, a ver, este elemento no me gustó. O, a ver, das una instrucción y tu subordinado cuelga la boca, ¿no? Antes de que tú interpretes, ¿dije algo mal? No, ¿por qué? Ah, es que vi que hiciste una expresión. No, 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 Antes nada. de que te gane el enojo y digas, ¿por qué me haces? Ajá, ¿no? Vele a hacer esa cara a tu... No. O sea, sí, No. sí, pero como dices, Dan, es un asunto de responsabilidad. También uno tiene que tener la responsabilidad de aclarar mensajes que quizá no estemos entendiendo de manera correcta, y eso es parte también, uno de los puntos que vimos en la presentación, que era el de la escucha, del de saber escuchar, pues también en esos elementos del lenguaje no verbal, clarificar, ¿no? No me gustó esta seña, no me gustó este ademán, como preguntar cualquier otra cosa. Déjame ver si entendí esto que me estás diciendo, ¿no? O me parece que te molestó algo. Asumir esa responsabilidad con tal de que tengamos una comunicación lo más clara posible y evitar llegar al tema del conflicto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, pues muchas gracias. Les quiero agradecer a todos los que se conectaron y participaron en este martes de café, donde buscamos siempre temas diversos que les puedan interesar y principalmente que puedan aportar, que puedan ayudarnos a todos desde algún pedacito a crecer personal, profesional, emocional, ¿no? En lo que a cada uno nos pueda funcionar. Entonces, avisos parroquiales como cada martes. Próxima semana tenemos el tema puntos clave para establecer un programa de bienestar empresarial. Y aquí vamos a hablar de este tema que la verdad también está como en las organizaciones, pues no diría que de moda, pero cada vez más requerido, el bienestar emocional, el bienestar completo de los colaboradores, que no es nada más que si el sueldo o que si el ambiente tiene que ver con ambiente, cultura, con muchos otros temas, con una experta invitada que es Gema Barrera, especialista justo en estos temas de bienestar empresarial. Entonces, ya está ahí en el chat la liga para que se inscriban al webinar. Igual, la cita es martes de 8 de la noche a 9 de la noche, 1 hora para este tema. El siguiente, que sería el martes 19, el que vamos a tener, que ya cuando se inscriban les avisará el siguiente evento, es el de los principales errores en las ventas, que lo voy a dar yo, su servidora. Y pues tenemos contenidos ya, la verdad, planificados hasta diciembre de este año. Entonces, tenemos por ahí una psicóloga invitada, tenemos muchas cosas interesantes. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Security Coaching, a que nos busquen en el sitio web, también ahí están los eventos. Y en Eventbrite, que es la plataforma que usamos para que ustedes se puedan registrar a los eventos. El registro es 100% sin costo. Y ahí, conforme vayamos publicando eventos, ya que se registran, les irá notificando, tenemos un nuevo evento. De todas formas, mandamos mail y mandamos WhatsApp para informarles de los eventos que vamos a tener, y que puedan aprovechar pues este momentito, esta tardecita de café relajadito de martes, para que podamos
compartir y aprender y apoyarnos entre todos, ¿no? Que es lo que dio origen a esta iniciativa. Yo quisiera agradecerles a todos. Repito, registro para el siguiente evento está allá en el chat. Nuestras redes sociales también ya están ahí. Este evento se grabó, entonces yo espero que mañana pasado vamos a estar también publicando en redes sociales la grabación del evento por si llegaron a la mitad o se perdieron una parte o lo quieren volver a ver. Va a estar ahí con toda esta información súper interesante para que tengamos mejores conversaciones. Y como decía Cuauhtémoc, todos comunicamos. Y aunque en efecto no todos los conflictos vienen de la comunicación, la verdad es que si todo lo que hacemos comunica, cuidemos lo que comunicamos y tengamos mejores relaciones. Y con esa reflexión y agradeciéndole a todos ustedes su tiempo, a mi queridísimo Cuauhtémoc, su participación. De verdad, muy padre el tema. Todos aprendemos, aunque digamos esto ya lo sé, súper productivo, constructivo lo que hiciste. Gracias por el tiempo y con eso me despido de todos ustedes. Que tengan muy bonita noche y gracias por estar en este martes de café. Nos vemos el que sigue. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Bonita noche, que descansen. Bonita noche. Ecuador, muchas gracias desde Ecuador, Ricardo. Sí, Ricardo, dinos. Desde Ecuador, muchas gracias desde Ecuador. Ah, Ricardo, me suena que ya te había ido antes, ¿no? No. Ah, ok. Pues mucho gusto, Ricardo. Bienvenido. Espero que te podamos ver en los siguientes martes de café con los diferentes temas que tenemos. Saludos a Ecuador. Gracias a todos. Déjenme ver el chat, dice por aquí. Gracias a todos ustedes. Héctor, Miguel Carmen, Rubí, todos los que se conectaron. Muy bonita noche. Gracias, bye bye, buenas noches. Buenas noches.